Políticamente, un espacio para dialogar sobre los sucesos políticos en el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro podcast Políticamente. Detrás de este proyecto está el equipo de Hawanchik y este espacio tiene el objetivo de analizar fenómenos de la coyuntura política alrededor del mundo. Con este capítulo estamos dando inicio a esta segunda temporada y estamos muy felices que esté participando la doctora Ena Matos Haki. Ena Matos Haki es doctora en Derecho por la Universidad Rovira y Virgili de España. Es especializada en Derecho Internacional Público con un enfoque en el marco histórico constitucional de Ecuador. Y ella es una docente muy comprometida además con la investigación. Ella ha participado en diversos proyectos de investigación financiados mediante becas, incluyendo estudios sobre la Amazonía ecuatoriana, donde ha analizado efectos del modelo extractivo en el entorno y las comunidades locales. Agradecemos muchísimo a ENA por estar el día de hoy aquí y compartir con nosotras. Muchas gracias, Jimena, y gracias por invitarme a su espacio. Ena, queríamos iniciar esta ronda de preguntas consultándote sobre cómo se encuentra actualmente el panorama electoral en Ecuador. ¿Podrías contarnos un poco? Bueno, gracias, Jimena. Bueno, el panorama está cargado de tensión. Ecuador se prepara para una segunda vuelta presidencial este 13 de abril y la verdad, la cosa está muy pareja. Tenemos dos figuras muy distintas compitiendo. Por un lado, Daniel Noboa, el presidente joven que llegó con la promesa de renovar la política y ha apostado fuerte por medidas de seguridad militarizadas. Y por el otro lado, Luisa González, la candidata de línea progresista cercana al expresidente Correa, que propone una vuelta a la inversión social como estrategia de fondo. Pero ojo, no es solo una pelea de izquierda o derecha. El contexto pesa muchísimo. Venimos de años duros, de una violencia desbordada, casi 7.000 homicidios en 2024, una economía estancada y la sensación generalizada de que el Estado ya no llega donde debería llegar. Así que el electorado no solo vota con la cabeza, vota también con el miedo, con el cansancio, con la esperanza de que algo por fin funcione. Y mientras tanto las encuestas los tienen casi empatados. Es como si el país estuviera dividido entre dos deseos: orden inmediato o reconstrucción profunda. Así que sí, el panorama electoral está movido, polarizado y lleno de tensión, pero también lleno de expectativas. Diría más bien que lleno de incertidumbre. La ciudadanía está incierta, no sabe qué va a pasar. Al final, gane quien gane, Ecuador necesita algo más que promesas, necesita soluciones reales. Ena, ¿y ahí qué impacto ha tenido la figura de Correa en el escenario político actual? ¿Su figura está favoreciendo o podría perjudicar, por ejemplo, la candidatura de Luisa González? Es interesante tu pregunta, sí, porque la figura de Correa tiene un impacto muy fuerte, pero no es algo tan lineal como algunos podrían pensar. El correísmo sigue siendo un tema no de decisión, pero sí un tema que divide al Ecuador. Y eso, claro, influye directamente en la campaña de Luisa González, quien está ligada a esa corriente política. Por un lado, hay una base importante de votantes que sigue fiel a Correa y lo ve como un líder que lo sacó de la crisis económica, que luchó contra la desigualdad y que promovió una agenda de progreso social. Para esos votantes, el correísmo no es solo una ideología, sino un referente de cambio y de alguna manera Luisa González es vista como la heredera de esas políticas, de esa visión. En este sentido, el correísmo la favorece porque moviliza a ese sector, a ese grupo progresista
porque siente que a pesar de los altibajos, el legado de Correa sigue siendo algo valioso. Sin embargo, el correísmo también tiene un lado complicado. El sector más crítico del país, que está muy presente en las ciudades grandes como Quito, como Guayaquil, ve a Correa como una figura autoritaria con excesos y escándalos de corrupción que dejaron una huella narrativa negativa en su imagen. Para estos votantes, em, cualquier vínculo con el correísmo es un lastre. Y en un país donde el descontento por la inseguridad, la crisis económica y el autoritarismo es creciente, muchos de estos votantes no solo rechazan la figura de Correa, sino que también rechazan a cualquier persona que esté ligada con el correísmo y obviamente van a alejarse de Luisa González por esa conexión. Es en este sentido que el correísmo puede decirse que la perjudica porque la asocia con un pasado que no todos los ecuatorianos están dispuestos a vivir. Entonces, lo que tenemos es una tensión constante. Por un lado, el correísmo le da poder y moviliza sectores progresistas, pero por otro, aleja a sectores urbanos y de clase media que están buscando algo distinto. En resumen, el correísmo en el electorado juega un papel ambivalente. Favorece a Luisa en términos de apoyo de base, pero también limita en su capacidad de llegar a un electorado más amplio que busca una política menos vinculada a las viejas figuras del pasado. En las contiendas políticas es muy usual construir esta idea de la imagen del otro, del enemigo, respecto al candidato oponente. ¿Qué ideas se están construyendo ahora, tanto desde Noboa como desde González, en torno a sí mismos y sobre las ideas que van construyendo sobre sus oponentes en la contienda electoral? Se están utilizando ahí algunos referentes sobre miedo, sobre la esperanza, cómo construir esa confianza con el electorado. Pues bien, esta es una excelente pregunta es la que haces, Jimena, porque como bien mencionas, Noboa y González no solo han presentado propuestas, sino que también han construido narrativas emocionales que buscan conectar con el electorado, dada la situación tan compleja que vive hoy Ecuador. Las dinámicas en torno a temas tan sensibles como la seguridad y la economía juegan un papel crucial en las decisiones de los votantes. Por ejemplo, Noboa, quien se presenta con un discurso fuertemente orientado hacia el miedo, ese miedo no solo es una reacción ante la inseguridad, sino que se convierte en una especie de móvil emocional que mueve a muchos a buscar soluciones rápidas en un país donde la violencia está creciendo, donde las noticias sobre asesinatos y secuestros se repiten a diario. Ahí interviene un papel importante lo que se llama la necropolítica, porque coloca a las personas en una situación de constante amenaza. Cuando Noboa utiliza el miedo en su campaña, se conecta directamente con esa sensación de vulnerabilidad donde los votantes se sienten en un estado de emergencia constante. En este contexto, el miedo no solo moviliza, sino que también simplifica la decisión electoral. La gente no busca necesariamente soluciones a largo plazo, sino una respuesta inmediata a un salvavidas. Este enfoque puede atraer a quienes sienten que la seguridad es el problema primordial del país, aunque a costa de otras áreas como la justicia social o el bienestar económico. Luisa González, en cambio, presenta una narrativa de esperanza.
centrada en la reconstrucción social, en las políticas de inclusión y en la lucha contra la pobreza. Su propuesta la veo que es mucho más amplia, orientada a largo plazo, pero aquí es donde entra otra dimensión. Em, la esperanza que ofrece Luisa se ve comprometida por el contexto de violencia y el miedo que ya mencionaba. La gente, aunque quiera creer en una visión de cambio, se siente acorralada por la realidad cotidiana y en un país en el que la vida es un constante riesgo. El miedo sigue opacando cualquier intento de esperanza. Entonces, la violencia al estar presente se vuelve difícil también imaginar la idea del futuro, porque no se ha resuelto el tema de la seguridad. Ahí justo estás tocando un tema muy interesante porque nos preguntábamos qué ideas o estrategias persuasivas están construyendo Novoa y González para atraer este electorado en relación con los principales temas de agenda pública, ¿no? En el discurso político que ellos tienen. Tú estabas mencionando el tema de seguridad. ¿Cómo están utilizando estas ideas, Novoa y González, sobre estos temas tan importantes hoy en Ecuador, tan vigentes? Por parte de Novoa, hay, primero, al tener el Conoba un tono tan persuasivo en el sentido del orden, ¿no? Busca un enemigo. Y el enemigo es el crimen organizado. ¿Cuáles son los instrumentos? Los instrumentos es la militarización, los estados de excepción continua y reformas constitucionales que tiendan a reforzar un estado coercitivo. O sea, volvemos con unas medidas prácticamente donde ya no existe un estado de bienestar. Pero esta manera de construir un discurso en base al orden, en base a la mano dura, o sea, la idea de la mano dura, a la población como que le cae esto, o sea, es más cercano ese discurso porque es como que resuelve la situación de inmediato, ¿ya? Y mientras González, la propuesta de ella, que es de reconstrucción, se lo ve como una propuesta a largo plazo, no es una propuesta, de ahora, de hoy. Nosotros necesitamos esto. ¿Qué medidas vas a tener? Pues a largo plazo. Que es sumamente interesante porque son dos posiciones muy contrarias entre sí en estos candidatos. Porque las dinámicas, electorales actuales, las decisiones de los votantes están fuertemente influenciadas en el contexto de violencia, de inseguridad, donde la vida y la seguridad están constantemente en juego. Los miedos colectivos generados por la violencia, sumados a la sensación de emergencia, tienden a priorizar soluciones inmediatas y a dificultar el acceso de propuestas que no están orientadas al corto plazo. Tanto Novoa como González apelan a esta sensación, a estas emociones, pero con estrategias diferentes. Mientras uno genera un escenario de urgencia y control, la otra trata de ofrecer esperanza y confianza, aunque esa esperanza se ve opacada por la realidad, por la ola de inseguridad que afecta a todo el país. En última instancia, puedo decir que la dinámica emocional que ha generado tanto Novoa como, como González será un factor determinante en cómo los votantes finalmente se inclinen hacia una u otra propuesta. Hace un momento tú comentabas el tema de la inseguridad y cómo ha aumentado el número de homicidios, de secuestros. Y en Latinoamérica ha resonado mucho en la actualidad el modelo de lucha contra la inseguridad que tiene, por ejemplo, Bukele.
En el caso de Ecuador, ¿qué discurso ideológico hay detrás de las propuestas de seguridad y estabilidad que están proponiendo tanto Noboa como González? Es una excelente pregunta, ya que entender los discursos ideológicos detrás de las propuestas de seguridad y estabilidad en cuanto a lo que dice Noboa y González, también consideran cómo se ha conceptualizado la seguridad en América Latina a través de los años. Y como bien mencionas, modelos como el de Bukele en El Salvador tienen un gran impacto en la región, sin tomar en cuenta, claro, la, la línea de pensamiento de Trump que está irradiando en América Latina, que es semejante. Entonces, Daniel Noboa, en cuanto a Daniel Noboa, su propuesta de seguridad se alinea más con el enfoque autoritario y militarizado que ha adoptado Bukele. El discurso ideológico de Noboa es muy claro. Su enfoque sobre la seguridad se basa en la imposición de la ley y el orden, haciendo uso de la fuerza para garantizar la estabilidad. Esa estrategia está influenciada por lo que algunos teóricos como Achille Mbembe han denominado como necropolítica, un concepto que describe cómo los estados toman decisiones sobre quiénes pueden vivir y quiénes deben morir en un contexto de violencia. A mi juicio, Noboa, a igual que Bukele, consideran que la seguridad solo se puede lograr a través de un control absoluto del territorio, lo que se traduce en uso excesivo de la fuerza pública. Aquí el miedo a la muerte y la violencia, como también lo plantea Membé, se convierten en una herramienta de control, donde el Estado no solo regula la vida de los ciudadanos, sino también decide sobre su existencia mediante políticas de control y represión. Por tanto, la propuesta de Novoa tiene además un claro enfoque en recuperar el control del espacio público y territorios tomados por el crimen organizado. Esto coincide también con las ideas de Carlos de la Torre, un autor quien habla de cómo en los países en América Latina los líderes autoritarios aprovechan la crisis de seguridad para justificar políticas de emergencia y concentración del poder, lo que puede resultar más bien en un debilitamiento de las instituciones democráticas. Entonces, esto diríamos que es un retroceso. Entonces, Noboa, a través de su llamado a militarizar la seguridad, utiliza el miedo de la población frente a la violencia para reforzar una imagen de líder fuerte que puede solucionar la crisis en el corto plazo sin importar tanto los costos en términos de derechos humanos o libertades civiles. Y por el otro lado, Luisa González tiene un enfoque completamente distinto. Su discurso se orienta hacia la prevención, la justicia social y la igualdad. Ella apuesta por atender las raíces estructurales de la violencia que están vinculadas con la desigualdad social, la exclusión y la pobreza. Estas ideas, ¿no? Se alinean con las ideas de Nancy Fraser, quien habla de la necesidad de una redistribución y reconocimiento para lograr una verdadera justicia social. González entiende que la inseguridad no se resuelve solo con la represión, sino que requiere un cambio estructural donde haya pues inversión social y la creación de oportunidades. Además, el enfoque de González resuena con el pensamiento de Michel Foucault, mejor dicho, el enfoque de Noboa, ¿no? Se refiere a este concepto de biopoder porque los estados regulan la vida de los individuos,
regulan sus cuerpos, regula su existencia. Sin embargo, la diferencia de Novoa respecto a González, no, González en cambio busca un biopoder, pero que potencie la vida y fortalezca el bienestar de los ciudadanos, en lugar de usar la violencia y la represión como medios de control, porque propone una sociedad más inclusiva donde se brinden oportunidades para los jóvenes, evitando que estos sean arrastrados por el crimen organizado. En resumen, Noboa y González están construidos sobre dos visiones ideológicas diferentes, opuestas. Ambos enfoques tienen sus méritos y sus desafíos. El modelo de Noboa, al igual que el de Bukele, puede generar resultados rápidos, pero a costa de potenciales violaciones a los derechos humanos y un debilitamiento de las instituciones, como bien lo dije, democráticas. El modelo de González, por otro lado, ofrece una visión a largo plazo, pero debe lidiar con la urgencia de la violencia en el presente y la necesidad de crear un cambio estructural en la sociedad para que la esperanza se traduzca en una acción efectiva y para ello necesita respaldo. Bueno, Nos has venido mencionando temas claves en la agenda de Ecuador y además los has vinculado con autores clásicos, Fraser o Michel Foucault. Y para ir cerrando esta entrevista, ¿tú crees que podrías recomendarnos algún artículo, algún autor que nos ayude a profundizar y a seguir entendiendo la realidad de Ecuador hoy día para aquellas personas que nos están oyendo y quisieran conocer un poco más sobre cómo se está dando esta contienda, dónde surge este conflicto, estas problemáticas en Ecuador? ¿Podrías recomendarnos ahí algún documento que podamos revisar y consultar? bueno, pues para entender la complejidad inclusive de la realidad ecuatoriana o de América Latina, recomendaría algunos textos y autores claves que han analizado tanto las dinámicas políticas como los problemas estructurales que enfrenta Ecuador. Uno de ellos es de Carlos de la Torre, que habla El poder de la democracia en Ecuador. Este autor, un sociólogo y politólogo ecuatoriano, ha realizado un análisis profundo sobre la democracia en Ecuador, especialmente en cómo la élite política, y yo le digo el monismo político de siempre, y las instituciones han lidiado con los desafíos de la gobernabilidad en el contexto de la crisis económica y social. De la Torre también aborda las estructuras políticas tradicionales y los cambios que impactan en el panorama electoral. Otro es Ecuador, la historia de un país dividido, de Miguel Ríos. Este libro ofrece un análisis histórico-social que explica las tensiones internas y las fracturas sociales que atraviesa Ecuador, incluidas las luchas entre el campo y la ciudad, las disparidades regionales y los efectos de la globalización, así como la polarización política y la crisis de seguridad. En cuanto a la seguridad y el narcotráfico, el sociólogo Raúl Sirvecchi tiene varios textos sobre la violencia estructural y el narcocapitalismo en América Latina. Finalmente, como ya lo había mencionado anteriormente, Achille Mbembe, que es el que me encanta, ya con su concepto, ya he aprendido mucho. Sí. Sí, con su concepto de la necropolítica, y es fundamental para entender cómo el Estado se relaciona con la violencia estructural y cómo se toman las decisiones sobre la vida de los ciudadanos. Entonces, esto inclusive me remonta al pasado, me remonta al fascismo, inclusive toda esta teoría de la necropolítica está relacionada con
con la discriminación, está relacionado con el racismo. Entonces, realmente me asusta. Es como que esta sociedad, después la, de las sociedades modernas, es como que hemos avanzado un poco eh, con los derechos ciudadanos y cuando ya comienza a tornarse otro movimiento eh, en, en un clima de guerra a nivel mundial, y cambian las políticas a partir de la pandemia. Entonces, es como que me vuelve al pasado y estamos retrocediendo ya a los imperios. Sí, de hecho, Ena, es muy interesante porque hay dos posiciones que son bastante interesantes dentro de la contienda electoral y que efectivamente nos traen muchas veces este recordatorio a grandes teóricos, ¿no? Y grandes posiciones que se han discutido dentro de la teoría política, la idea de la redistribución y el reconocimiento en Fraser, que de hecho ha sido ampliamente discutido también y que bueno, hoy se contrapone también dentro de esta contienda electoral con estas otras propuestas de quién realmente tiene el derecho o quién merece vivir o quién no, ¿no? Cómo vamos construyendo estas ideas de el enemigo dentro de la misma población, ¿no? Ecuatoriana. Es bastante interesante dentro de esta discusión, Sí, sin duda. sí, muy interesante la realidad. Y como que las personas también he visto, porque recién estuve en Ecuador. Y claro, porque por el tema de los estudios tuve que estar más alejada, pero cuando uno retoma el espacio se da cuenta el cambio, inclusive emocional, y veo como las personas la violencia lo toman de una manera como más, como se han hecho, como que se han hecho amigos de la violencia, porque hay que vivir en un entorno así. Y que el derecho de matar por el Estado, pues está bien, no importa que sea inocente, sea culpable o no. Y esto me ha llegado a asustar realmente. Ujú. Sin duda, y cambia muchísimo la idea que uno va construyendo sobre sí mismo y sobre la confianza con el entorno, con la comunidad, ¿no? Sí, totalmente. Así es. Ena, nosotros queremos agradecerte muchísimo por tu participación el día de hoy en este capítulo de Políticamente. Y con ello además damos inicio a esta segunda temporada que va a estar llena de varios temas para poder discutir. Así que quiero invitar a todas las personas que nos están oyendo para que puedan seguir escuchándonos en este podcast. Además, quiero invitar a todos y a todas a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, en Spotify, nos pueden buscar como política-mente y agradecerte nuevamente, Ena, por tu participación. Muchas gracias, Jimena. Igualmente. Bueno, les agradecemos muchísimo por haber estado escuchándonos el día de hoy y los invitamos a que puedan escuchar nuestros próximos capítulos por Spotify. Este podcast fue editado y producido por Hawanchik. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Instagram y en Spotify nos puedes encontrar como Políticamente, para que no te pierdas nuestras actualizaciones. Si este episodio te gustó, no olvides puntuarnos con 5 estrellas. Hasta la próxima.